Cassius Clay cuando se niega a ir a la guerra de Vietnam. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Bueno, ha sido una genialidad de Muhammad Ali, Cassius Clay, haber respondido a distintos reportajes en esa época, cuando a sus 20 años tenía que hacer el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos y tenía que ir inexorablemente al Vietnam, que los Estados Unidos invirtieron una cantidad de dinero, invirtieron más bombas en Vietnam que lo que se dispararon en toda la Segunda Guerra Mundial, en toda Europa, y los hombres ha sido la primera derrota de los Estados Unidos, se cataloga como la única, en el cual casi 500.000 norteamericanos perdieron la vida en esa guerra. Él se opone, fue encarcelado por eso, no solamente él, sino que hubo toda una movida de artistas norteamericanos, de poetas, de cantantes y los mismos soldados que se negaban a viajar al sudeste asiático en una guerra que no entendían para qué era ni por qué ponían en peligro la vida de los norteamericanos si pasaba lo que estaba pasando en Vietnam, que simplemente se estaban sacando de encima años, decenas de años, siglos de dominación de chinos, de franceses y de otros países que habían colonizado ese país, entre ellos Norteamérica. Hubo varios reportajes que le hicieron a Muhammad Ali y hemos tenido la suerte ahí gracias a su archivo, de compartir uno de los reportajes, y otros le decían, lo voy a leer para no interpretar. Entonces él le decía a los que lo querían mandar a los Estados Unidos, dice, los que lo querían mandar a Vietnam, decía, si quiero morir, moriré aquí mismo, ahora mismo, peleando contigo si quiero morir. Tú eres mi enemigo, no ningún chino, ni Vietcong, ni japonés. Eres mi opositor cuando quiero libertad. Eres mi opositor cuando quiero justicia. Eres mi oponente cuando quiero igualdad. ¿Qué pedía? Pedía libertad, pedía justicia, pedía igualdad. Hace 200 años, en Francia, ya se habían instalado los ejes de la Revolución Francesa, que eran eso, la fraternidad, la igualdad y la libertad. Y 150 años, 200 años después, todavía eso se padece en los Estados Unidos. ¿Quieres que vaya a un lado y luche por ti? Ni siquiera me defenderás aquí mismo en América, ni a mis derechos, ni a mis creencias religiosas. Ni siquiera me defenderás aquí en casa. Les muestro ahora un fragmento de la historia de Cassius Clay o Muhammad Ali, y para que me siga comentando. Muhammad Ali es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Sin embargo, uno de sus combates más importantes sucedió abajo del ring. El 17 de enero de 1942 fue inscrito en el registro de Louisville, Kentucky, el nacimiento de Cassius Marcellus Clay. Bautizado con el mismo nombre que su padre, Cassius comenzó a boxear a los 12 años. En poco tiempo se convirtió en uno de los boxeadores más destacados. El camino hacia el éxito en el deporte profesional estaba allanado, coronándose en los históricos enfrentamientos con Sonny Liston. The challenger is jabbing all over, body, head, and right hand. The best punch in the fight so far. A pesar de sus victorias, estas peleas fueron el fin de Cassius Marcellus Clay. A partir de esa noche, nació Muhammad Ali. Black people's been brainwashed. How they've been taught to love white and hate black. How we've been robbed of our names in slavery. We were robbed of our culture.
We were robbed of our true history, so it left us a walking dead man. So you got black people in all white country, and they don't know nothing about themselves, they don't speak the language, they're just mentally dead. Unos años antes, Ali comenzó a problematizar la cuestión racial. Esta búsqueda lo llevó a involucrarse políticamente con el activismo afroamericano y religiosamente con el Islam. En poco tiempo se convirtió en una de las caras públicas de la Nación del Islam, un grupo separatista que reivindicaba los derechos afroamericanos a través de la religión. Su acercamiento a la Nación del Islam y su líder, Elijah Muhammad, llegó a su punto máximo el 6 de marzo de 1964, cuando finalmente fue rebautizado. Tan fuerte fue el arraigo a su nueva identidad que muchos de sus contrincantes lo provocaban llamándolo con su nombre de esclavo. Es recordado el caso de Ernie Terrell, a quien Ali derrotó luego de una golpiza en la que no dejó ni un momento de preguntarle "What's my name?", ¿cuál es mi nombre? Su nombre se volvió, en definitiva, la arena de un combate tanto político como simbólico, que bien acompaña aquella década de resistencia y lucha afroamericana. I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. Bueno, se olvidó este pequeño resumen de hablar de que su fama comienza cuando fue campeón olímpico en los años 60 y ahí fue el que se catapultó y ahí empezó a conocer a boxeadores de 50, 70, 80 países que él copió parte de la técnica que veía y a su vez todos le copiaban la técnica de él. Una de las cosas que recuerdo que se comentaba era que era uno de los pocos boxeadores que pegaba cuando se defendía y que pegaba cuando atacaba. Él retrocedía como en un lance de boxeo, pero no dejaba sacar nunca sus manos. En la historia, en el imaginario de los que ya estamos rodeando los 70 años, siempre se recuerda en su viaje a La Habana, a Cuba, en el cual se encuentra con Fidel Espere, Castro. porque tengo una sorpresa para usted. Por favor. Antes le quiero mostrar algo que tiene que ver mucho con los argentinos porque peleó con Bonavena. Con Bonavena, con Ringo Bonavena. Y la pasó mal con Bonavena. Sí, sí. Y lo respetó y lo valoró mucho, antes y después a Bonavena. En realidad antes no, antes le hizo una burla en el pesaje, que era parte del circo de la promoción de la pelea, pero a posteriori tuvo palabras de reconocimiento. Cassius Clay con Bonavena. 45 seconds left. Bonavena staggering, flying a left at Ali. The eye is cut. There's blood out of the left eye of Bonavena. Ali trying to make his prediction stick. He's chopping at him with the left. A good left by Bonavena in retaliation. Ali holding on. Ali tired. Wow, exhorting Ali on. Understand what Ringo was saying. He said, and you can see the scene now. I want to say he's my roughest fight today. Thank you. I love y'all. Yeah. Miércoles, qué mano lo de Bonavena, ¿no? Y en el último round, por nocaut, ganó Cassius Clay o Muhammad Ali. Él declaró en ese momento, teníamos la radio, algunos tenían televisor, y el gráfico era lo que nos ilustraba, que salía los días martes y a Córdoba llegaba otro día, llegaba los miércoles, y ahí abrevábamos todas las noticias estas, y hablaba de que quizá el título haya sido un poco exagerado, pero que, como si fuera la Rita Caras, Cassius Clay se confiesa. Nunca me pegaron tanto en un combate como en este que acabo de protagonizar. Y bueno, con, sí, le metió unas manos Bonavena. tremendas. Eso era Y el que le quiso pegar a Mohamed Ali, aunque en broma, fue su amigo Fidel Castro. Sí, no puedo poner la mandíbula fuerte todavía. Ahora, él abre. You open your hand. Entonces, para la foto... No, for the photograph. En esos momentos, foto esa? La disputa por la Guerra Fría entre Norteamérica y el bloque
socialista o el bloque soviético se reflejaba en la actitud de Fidel Castro de invitar a grandes referentes mundiales del deporte, de la música, del arte, de lo que fuera, y los llevaba para mostrar la realidad cubana y a su vez, bueno, sacar el provecho de estos pequeños videos. Cuba había tenido un campeón olímpico, 3 veces olímpico, que era Teófilo Stevenson. El mundo deliraba porque se hubieran enfrentado en un ring, en forma profesional. Pero en Cuba, el deporte, el boxeo, algunos dicen que no es deporte, fue siempre, nunca fue profesional. De tal manera que todos los grandes combates que se hacían en la isla se peleaba con guante de X cantidad de onzas que garantizaba de que el que recibía la trompada no quedara loco para toda la vida, y a su vez peleaban con estos protectores bucales y protectores de cabeza que hacían de que la persona que se retiraba después del boxeo pudiera ser ingeniero, pudiera ser agrónomo, pudiera ser docente, etcétera, etcétera, reintegrarse en su vida. Ese timbrecito... El recreo. El recreo, por un lado, y por otro lado de que me sacaron el banquito y me quedé solo arriba del ring. A raíz de los golpes que había recibido Muhammad Ali, empezó a tener problemas mentales, empezó a tener Parkinson y se desplazaba con cierta dificultad y su vocabulario ya lo mantenía, pero no lo podía demostrar como hemos tenido la suerte de verlo en su plenitud. Ahí lo invita a Fidel Castro, ahí se encuentra con Teófilo Stevenson y pasó a ser un ídolo absoluto en la isla. Fidel Castro lo toma como uno de los hitos en su vida de haberlo conocido a Muhammad Ali, de haberlo podido recibir, y Cassius Clay devolvía esa gentileza de que había recorrido casi toda la isla y lo único que había recibido eran momentos gratos de que la gente lo aplaudía, la gente le convidaba café, la gente le regalaba habanos, aunque él ya había dejado de fumar, etcétera. ¿Tuvo etcétera. tiempo Mohamed Ali de ver la miseria que había en Cuba en ese momento? No, nunca hubo miseria en Cuba, nunca hubo miseria en Cuba. Hay carencias. Explíqueme. Hay carencias, y son las carencias que se ven en México, son las carencias que se ven en Santo Domingo, las carencias que se ven en Haití, las carencias que se ven en El Salvador, etcétera, etcétera. No va a encontrar un solo niño en Cuba que duerma afuera. No va a encontrar un solo niño que se vaya a dormir sin comer. No va a encontrar un solo niño que tenga problemas en la dentadura. No va a encontrar un solo niño que no se destaque en el colegio. Todas las cualidades de que uno aspira para su familia, para sus hijos, esas necesidades están cubiertas. Salvo una. El ejercicio pleno de la libertad individual que nos caracteriza como seres humanos. Usted sabe que... Hay libertad de prensa. No sé cuánto tiempo podemos tener para hablar de lo que es el concepto filosófico de la palabra libertad. Así como hace un rato dije de que no hay libertad para que destruyan a Israel, le puedo decir que no hay un solo momento de la Cuba socialista en el cual no estén preocupadas por que esa palabra libertad se escribe siempre con mayúscula. El tema es que el bloqueo, entre otras cosas, sirve para que todas las oportunidades que tienen otros países ahí no se cumplan. ¿Qué es el bloqueo? Porque el otro día un invitado acá me dijo, jamás hubo barcos que rodearan la isla, ni que ¿cómo es el bloqueo? El bloqueo tiene varias formas. Primero, ¿Cuba qué ofrece? Cuba tiene 6% nomás de tierra para cultivar. No hay que olvidarse de eso. Cuba es todo arena. Cuba es todo piedra. No hay trigo como acá. No hay cebada, no hay soja, no hay nada. Hay pocas cosas. Y no hay tierra para que los animales coman. Entonces, teniendo la tierra para que el animal esté en lugar acondicionado para que se pueda desarrollar, tendría que comprar e importar granos de otros países. Estados Unidos, parte de ese bloqueo, ¿cómo lo tiene? Barco que llega a puertos de La Habana, a puertos del sur de la isla, ese tiene unas sanciones económicas únicas en el cual le cobran multa en plata
o bien no le permiten trabajar 6 meses o un año después haciendo fletes para otras empresas. Es una forma de bloqueo. La segunda, no permite que los norteamericanos vayan a vacacionar a Cuba. Cuba tiene un paraíso en sus playas, tiene un paraíso en la calidad de la gastronomía, tiene un paraíso en la música que pueden acceder todos los turistas, ni que hablar en la parte arquitectónica, en la parte cultural, y se va a encontrar con un pueblo que le puede explicar absolutamente todo lo que ha pasado en la isla. Bueno, no dejan pasar. Los que viven en el sur de los Estados Unidos quieren comerciar con Cuba. Son 10, 11 millones de personas. Es un muy buen mercado. No los dejan vender. Pueden vender o comprar 200 cigarros por mes y poder comprar 25 latas de Coca-Cola en México. Pero el bloqueo se refleja en eso. Los barcos que te proveen, al ser una isla, no tienen otra forma, los tienen marcados. Como lo tienen marcado también en Venezuela y como lo tienen marcado en otros países que no van porque directamente no tienen plata para pagar.